Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historia de Horror, donde exploramos los encuentros y misterios más escalofriantes de la vida real. Antes de que te quedes dormido, me encantaría si pudieras dejar un comentario para informarme desde donde estás escuchando en todo el mundo. Además, no olvides darle me gusta y suscribirte si estás disfrutando de los episodios. Era una fría noche de otoño en Bucarest, de esas en las que el aire se siente fresco y una sensación de inquietud flota como una niebla sobre la ciudad. Tenía 23 años. Era estudiante de posgrado tratando de navegar el exigente mundo de mi programa de maestría. Mis clases solían terminar tarde, y esa noche salí del aula a las 10 p.m., mientras las sombras se hacían más profundas a mi alrededor. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, iluminadas solo por las farolas parpadeantes que proyectaban largas sombras sobre el pavimento. Con un suspiro, me dirigí hacia la estación de metro, mi corazón latiendo suavemente en mi pecho. A menudo prefería la soledad de los viajes nocturnos, creyendo que ofrecían cierta paz. Simplemente me ponía los auriculares y me sumergía en mis listas de reproducción favoritas. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Una sensación de presentimiento se asentó en mí mientras descendía las escaleras hacia el andén subterráneo. La estación estaba casi vacía, salvo por algunos pasajeros dispersos. Miré la hora, mi tren llegaría pronto. Me senté en una esquina del vagón y saqué mi teléfono, desplazándome por mis opciones de música. El vagón del metro se puso en marcha, y me acomodé, tratando de sacudirme el frío que parecía colarse en mis huesos. Justo cuando empezaba a perderme en una canción, lo notó un hombre alto, vestido todo de negro, con el rostro mayormente cubierto por la capucha de su sudadera. Tenía una sonrisa inquietante, una que me provocó un escalofrío de incomodidad. No intentó iniciar ninguna conversación, lo cual al principio fue un alivio. Simplemente se sentó a mi lado, invadiendo mi espacio personal. Sentí un nudo en el estómago al percibir su respiración pesada y rítmica. Era como si me estuviera evaluando, y no pude evitar mirarlo de reojo. Fingí concentrarme en mi teléfono, esperando que perdiera interés y mirar hacia otro lado. Con cada parada, sentía que la tensión en el aire se hacía más densa. El tren estaba casi vacío, solo quedaban un par de pasajeros dispersos. Me moví en mi asiento, tratando de crear algo de distancia, pero para mi horror, limitó mis movimientos, acercándose hasta que casi no quedaba espacio entre nosotros. Me sentía atrapada, una sensación de pánico empezaba a subir en mi pecho. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una cara amistosa o un posible aliado, pero los otros pasajeros parecían absortos en sus propios mundos, ajenos a mi creciente miedo. Decidí que era momento de moverme. Me levanté y caminé hacia el extremo más lejano del vagón, esperando encontrar refugio en la soledad. Encontré otro asiento y me dejé caer en él, desesperadamente volviendo a enchufar mis auriculares, fingiendo que todo estaba normal. Pero una rápida mirada a mi lado reveló que él me había seguido, sentándose en el asiento justo a mi lado. Mi corazón latía acelerado mientras sentía sus ojos clavados en mí. Era como si me estuviera estudiando, analizando cada reacción, cada respiración. ¿Qué debía hacer? Podía sentir mis palmas empezar a sudar mientras intentaba parecer tranquila, pero mi mente iba a mil. Saqué mi teléfono nuevamente, intentando enviar un mensaje de texto a mi novio, esperando pedir ayuda, pero justo cuando empezaba a escribir, se inclinó más cerca y dijo: sé que estás sola. Nadie puede salvarte. Esas palabras me provocaron un golpe de miedo, un pánico visceral que me recorrió como agua helada por las venas. Necesitaba salir de ese tren. Mi parada no podía llegar lo suficientemente pronto. Cuando el anuncio finalmente resonó por el vagón, indicando mi destino, sentí una oleada de adrenalina. Corrí hacia la salida, sin atreverme a mirar atrás,
Pero justo cuando bajaba del tren, sentí una mano fuerte agarrándome la muñeca, tirándome hacia atrás. Me giré para encontrarlo allí, sus ojos brillando con algo oscuro y depredador. ¿Yendo? Deberías sentirte halagada, siseo, apretando dolorosamente mi muñeca. Me sentí atrapada, como un ciervo en los faros de un auto. Mi corazón latía con fuerza mientras el pánico amenazaba con engullirme. No tenía idea de cuáles eran sus intenciones, pero el instinto se activó, y supe que tenía que pensar rápido. La desesperación me invadió, y en una fracción de segundo decidí seguir la corriente. Lo siento, tartamudeé, bajando la mirada como si fuera sumisa. Por un breve momento, su agarre se aflojó, la sorpresa se reflejó en su rostro. Aproveché ese instante de oportunidad. Aún tenía mi bolso colgado al hombro, y recordé el spray de pimienta que había guardado dentro. Con un movimiento rápido y práctico, metí la mano en mi bolso y saqué el spray apuntando directamente a su cara. «Aléjate», grité, con la voz temblorosa pero firme. Al segundo siguiente presioné la boquilla, liberando una nube de spray que lo envolvió. Su reacción fue inmediata. Retrocedió, agitando los brazos de manera salvaje mientras el spray le alcanzaba los ojos. Su expresión cambió de amenaza a puro pánico. «Ayuda». «Estás loca», balbuceó, pero no me quedé a escuchar el resto. Me di la vuelta y corrí, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho, los sonidos de su respiración entrecortada desvaneciéndose tras de mí. Marqué el 112, mis manos temblando mientras relataba la situación al operador. La desesperación se filtraba en mi voz. Mientras esperaba que llegara la policía, miré hacia atrás, aún alterada. Él estaba en el suelo, luchando por respirar con el rostro contorsionado de agonía. En cuestión de minutos, las luces parpadeantes de los autos de policía iluminaron la zona. Los oficiales corrieron a la escena y les expliqué todo, con la voz temblorosa mientras relataba el escalofriante encuentro. Ya lo conocían, era un hombre buscado. Los oficiales me dieron una noticia impactante solo unos días antes. Habían encontrado un cuerpo en su apartamento, una mujer que se parecía mucho a mí. En ese momento, la realidad de mi escape casi milagroso me golpeó como una ola fría. No había sido seleccionada al azar, sino como parte de un patrón perturbador. El alivio y el furor se mezclaron en un torbellino mareante. Observé cómo se lo llevaban, todavía jadeando y maldiciendo, con la siniestra sonrisa desaparecida para siempre. Mientras caminaba a casa, la noche se sentía diferente. La ciudad que antes me parecía familiar ahora estaba envuelta en sombras. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de convertirme en otra estadística. A veces, la oscuridad esconde más de lo que podemos imaginar. Esa noche aprendí a confiar en mis instintos, a estar alerta y a siempre tener un plan. Porque en una ciudad que nunca duerme, el peligro puede estar justo a tu lado, esperando el momento perfecto para atacar. En una brillante mañana de lunes, yo, un recién graduado de la Universidad de Tiranios, me paré en la plataforma del tren con una mezcla de emoción y nervios. Hoy era un día importante, tenía una entrevista de trabajo que podría marcar el rumbo de mi carrera. Al subir al tren casi vacío, el sonido de las puertas deslizándose para cerrarse resonó en el silencio, y encontré un asiento junto a la ventana banado por la luz del sol. El vagón estaba tranquilo, lleno del suave zumbido del motor y el suave traqueteo de las ruedas sobre las vías. Me acomodé respirando hondo para calmar mi corazón acelerado. Saqué mi teléfono, desplazándome por mis notas y practicando mis respuestas a las preguntas comunes de entrevistas. Todo parecía perfecto, hasta que mi atención se dirigió a la puerta del vano al final del vagón. Se abrió con un chirrido, y de ella salió un hombre que parecía fuera de lugar. Estaba desaliñado y desarreglado,
con ojos salvajes que recorrían el vagón como si estuviera buscando algo o alguien. Por un breve momento, no pude evitar la sensación de que algo estaba mal. El hombre parecía tener unos 30 y tantos años, con el cabello despeinado y el rostro sin afeitar. Llevaba una chaqueta raída que colgaba suelta en su delgado cuerpo, y una mueca profunda torcía sus rasgos. El momento en que me miró a los ojos, sentí un escalofrío subir por mi espalda. Tratando de ignorar mi inquietud, volví mi mirada a mi teléfono, pero Jack no se movió. En su lugar, comenzó a caminar hacia mí, con los ojos fijos en mi rostro a medida que se acercaba. Sentí que mi pulso se aceleraba. Moviéndome en mi asiento, intenté concentrarme en mis notas, pero los vellos de mi nuca se erizaron. A medida que se acercaba, me sentí atrapado, como un ciervo deslumbrado por los faros. Cuando estaba a solo unos pasos de distancia, se inclinó hacia mí, una sonrisa torcida extendiéndose por su rostro. «No tienes miedo, ¿verdad? Deberías», dijo, su voz baja e inquietante. Mi corazón latía con fuerza mientras me movía en mi asiento, mis instintos gritándome que me levantara y corriera. «Disculpa». «¿Podrías retroceder un poco?», logré decir, tratando de mantener mi voz firme a pesar del miedo creciente que burbujeaba dentro de mí. Pero en lugar de retroceder, se inclinó aún más, invadiendo mi espacio personal. Su aliento era pesado, y la sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada intensa. «¿Sé lo que has estado haciendo? ¿Piensas que eres mejor que los demás? ¿Verdad? Pero no lo eres». Mi corazón se aceleró aún más, y me costaba comprender el cambio repentino en su comportamiento. Con una oleada de pánico, supe que necesitaba escapar. Cada instinto me decía que este hombre era peligroso. Mirando alrededor del vagón, desesperadamente esperaba que alguien notara mi situación, pero los otros pasajeros parecían ajenos, absortos en sus teléfonos o perdidos en sus propios pensamientos. Reuniendo todo mi valor, tomé una decisión en fracción de segundo. Sin pensarlo dos veces, lo empujé y corrí hacia el siguiente vagón. «Ayuda. Alguien ayúdeme», grité, mi voz quebrándose mientras corría. El tren se sacudió cuando hice mi escape. Tropecé ligeramente, pero recuperé el equilibrio. Al irrumpir en el vagón adyacente, sentí una mezcla de alivio y desesperación al mismo tiempo. «¿Hay alguien aquí?», pregunté, buscando con la mirada las caras a mi alrededor. Un par de pasajeros levantaron la vista, con confusión evidente en sus rostros. «Hay un hombre al atrás. Me está amenazando», grité, la desesperación impregnando mis palabras. Un hombre de mediana edad se levantó de inmediato, la preocupación reflejada en su rostro mientras asentía, y se dirigía hacia la puerta por la que acababa de escapar. La atmósfera en el vagón cambió, la tensión llenando el aire mientras recuperaba el aliento. Aún podía sentir los ojos del hombre taladrándome, la sensación de peligro colgando como una nube pesada. Los momentos se alargaban interminablemente, cada segundo sintiéndose como una eternidad mientras esperaba que alguien me ayudara. Justo entonces, el conductor del tren entró corriendo, claramente alterado por el alboroto. «¿Qué está pasando?», exigió con voz firme. «Hay un hombre». Me amenazó. «Creo que es peligroso», logré decir con la voz temblorosa. El conductor asintió y se giró para investigar, y cuando lo hizo, sentí un destello de esperanza. Tal vez ahora estaría a salvo. De repente, un fuerte golpe resonó cuando el hombre chocó contra la puerta detrás de mí. El pánico surgió de nuevo, y retrocedí instintivamente. Estaba furioso, gritando: «No puedes escapar. Te arrepentirás de esto». Sus palabras me helaron la sangre. Con el corazón acelerado, me encontré acorralado contra la pared del vagón, rodeado de personas que aún intentaban comprender lo que estaba sucediendo. Pero mientras el conductor confrontaba al hombre, aproveché el momento para escapar. Corrí hacia el extremo opuesto del vagón, desesperado por alejarme lo más posible de él.
Cuando el tren se detuvo bruscamente, el conductor ordenó a todos que mantuvieran la calma y que los pasajeros permanecieran sentados. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Finalmente estábamos parando. La policía venía en camino, pero no sabía cuánto tiempo tardarían. Cuando las puertas finalmente se abrieron, un par de oficiales de policía entraron corriendo. Estaba allí temblando. Mis manos temblaban mientras contaba mi aterradora experiencia. «Está allá atrás». «Es peligroso», exclamé, mi voz aún temblando de miedo. Mientras hablaba, noté a una joven, tal vez de 16 años, sentada tranquilamente en un banco, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La chica levantó la vista, con una expresión de terror puro, y mi corazón se hundió. El miedo grabado en su rostro reflejaba el mío. Después de una breve conversación con la policía, sentí una sensación de impotencia. Tomaron mi declaración, pero había una duda persistente en mi mente. ¿Y si el hombre seguía por ahí? ¿Y si volvía a encontrarme? Mientras los oficiales se iban para buscarlo, mis pensamientos corrían. Repetía el incidente una y otra vez, sintiendo que la adrenalina desaparecía, pero el miedo se asentaba en su lugar. El tren reanudó su viaje, pero la atmósfera era pesada con una tensión no expresada. En los días que siguieron, mi vida cambió drásticamente. Me resultaba difícil deshacerme del recuerdo de ese encuentro. Cada vez que subía al tren, una ola de ansiedad me invadía. Evitaba sentarme solo y siempre vigilaba a mi alrededor, hiperconsciente de cada movimiento a mi alrededor. Momentos simples, como esperar en la estación o sentarme en un lugar público, se volvieron llenos de inquietud. Los viajes en tren que antes me traían paz, ahora me recordaban lo vulnerable que podía ser. Me di cuenta de lo rápido que la seguridad podía desvanecerse y cómo lo desconocido podía convertir un día normal en una pesadilla. Aunque el tiempo pasó, el eco de ese día me perseguía. Aprendí a mantenerme alerta y a confiar en mis instintos. Cada viaje se convirtió en un desafío, una prueba de mi nueva cautela. Nunca olvidé ese encuentro con el hombre, y me cambió para siempre. El incidente me enseñó la importancia de la conciencia y el valor, mostrándome que incluso en lugares familiares, el peligro podía acechar en las sombras. Con cada viaje, mantenía la esperanza de no tener que enfrentarme a un miedo así de nuevo, pero también entendí que estar alerta era la clave para protegerme en un mundo lleno de incertidumbres. Cuando tenía 17 años, mi mejor amiga Clara y yo decidimos embarcarnos en una emocionante aventura por Europa del Este. Habíamos estado soñando con este viaje durante meses, emocionadas por explorar nuevas ciudades, probar comida deliciosa e inmersarnos en diferentes culturas. Después de pasar una increíble semana en Praga, con su arquitectura de cuento de hadas y encantadoras calles, tomamos un tren hacia Budapest, nuestro próximo destino. La anticipación era palpable, no podíamos esperar para ver lo que esta vibrante ciudad nos tenía preparado. Al bajar del tren en la estación Keleti de Budapest, nos impresionó de inmediato el ajetreo y bullicio que nos rodeaba. La estación era enorme, llena de gente apresurándose para tomar sus trenes, con sus voces mezclándose en una sinfonía caótica de sonidos. Tiramos de nuestras pesadas maletas, navegando entre la multitud de viajeros. Con cada paso, sentía una mezcla de emoción y un toque de nerviosismo. Esta era una ciudad a la que nunca habíamos venido antes. Después de unos minutos, nos detuvimos para orientarnos. Clara sugirió que encontráramos un mostrador de información turística para ayudarnos a decidir dónde alojarnos esa noche. Estuve de acuerdo, aliviada de que tuviera un plan. Mientras ella se iba a buscar asistencia, me acomodé en una fila de asientos cerca de nuestro equipaje, sintiéndome un poco fuera de lugar en este mar abrumador de desconocidos. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, un hombre sentado a unos asientos de distancia, con sus ojos clavados en mí. Parecía tener unos 40 y tantos años,
Llevaba una chaqueta desgastada que parecía varias talas más grande que él. Su cabello estaba desalinado y tenía una sonrisa extraña y desconcertante en su rostro. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras instintivamente apartaba la mirada, tratando de concentrarme en los coloridos anuncios pegados en las paredes de estación. El tiempo pasaba lentamente mientras esperaba que Clara regresara. Me movía incómoda en mi asiento, lanzando miradas ocasionales al hombre. Cada vez que miraba, lo veía mirándome, sus ojos fijos. Sentí una ola de incomodidad, pero intenté sacudírmela. Después de todo, estaba en un lugar público, seguramente estaba a salvo. Comencé a observar a la gente, notando familias con niños, turistas con cámaras, gente de negocios revisando apresuradamente sus relojes. Sin embargo, la mirada del hombre parecía atravesar la multitud, siempre encontrándome. Los minutos parecían horas y me sentía cada vez más expuesta. De repente, el hombre se movió en su asiento, inclinándose ligeramente hacia adelante, con los ojos entrecerrados mientras continuaba observándome. Mi corazón latía con fuerza. En ese momento, un anuncio fuerte resonó en la estación, sobresaltándome. Era un recordatorio para que los pasajeros revisaran los horarios de sus trenes, pero solo aumentó mi creciente ansiedad. Cuando Clara regresó, su rostro se iluminó de emoción mientras agitaba un mapa en el aire. «Encontré un lugar genial para quedarnos», exclamó. Su entusiasmo era contagioso. Sentí una oleada de alivio, pero no podía quitarme de encima la sensación de que alguien nos estaba vigilando. Mis instintos estaban en alerta máxima y miré por encima del hombro, escaneando la multitud. Para mi horror, volví a ver al hombre, esta vez parado justo afuera del café donde planeábamos comer algo. Sus ojos son fijos en nosotras. Una oleada de pánico me invadió. Me acerqué más a Clara, bajando la voz. «Creo que ese tipo nos está siguiendo», susurré, tratando de mantener la calma. Su seno se frunció mientras miraba hacia atrás, su expresión cambiando de emoción a preocupación. «¿Estás segura?», preguntó, con los ojos recorriendo la estación. Asentí, con el corazón acelerado. Decidimos rápidamente que lo mejor sería salir de la estación. Al salir, podía sentir la presencia del hombre siguiéndonos de cerca. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, pero me obligué a mantener la calma. Caminamos rápidamente por la calle llena de gente, tratando de mezclarnos con los turistas, pero mi corazón latía con fuerza con cada paso. De repente, sentí la necesidad de mirar hacia atrás. Allí estaba, solo a unos pasos detrás de nosotras, su expresión ahora más amenazante. Mi estómago se hundió y compartí una mirada aterrorizada con Clara. Aceleramos el paso, zigzagueando entre la multitud, pero sentíamos que siempre estaba un paso detrás de nosotras. Las risas y el bullicio a nuestro alrededor se desvanecían en un murmullo distante mientras el miedo se apoderaba de mí. Desesperadas por seguridad, vimos un callejón estrecho y nos metimos en él, esperando perderlo. Aquí estaba más tranquilo, los sonidos de la ciudad amortiguados, pero sentía el pánico creciendo dentro de mí. Nos detuvimos un momento para recuperar el aliento, apoyándonos contra la pared fría y áspera del callejón. Pero entonces, de reojo, vi una sombra en la entrada. Me giré lentamente, conteniendo la respiración. Ahí estaba, bloqueando nuestra salida, su sonrisa ahora retorcida en algo siniestro. Mi corazón latía con fuerza y sentí un sudor frío brotar en mi frente. Estábamos atrapadas. El miedo nos paralizó mientras estábamos allí, nuestras mentes trabajando frenéticamente en busca de una solución. De repente, un recuerdo vino a mi mente: los movimientos de defensa personal que mi mamá me había enseñado durante nuestras vacaciones familiares. Con una repentina determinación, tomé el brazo de Clara y le susurré: «Tenemos que gritar por ayuda». Respiramos hondo juntas, con los corazones latiendo al unísono, y gritamos con todas nuestras fuerzas: «Ayuda. Por favor, alguien».
El sonido resonó en las paredes del callejón, reverberando en la calle más allá. Para mi sorpresa, el hombre dudó, sus ojos moviéndose entre nosotras y la calle bulliciosa. En ese momento de incertidumbre, aprovechamos y corrimos, pasando junto a él y volviendo a la multitud. La adrenalina corría por mis venas, empujándonos hacia adelante mientras corríamos entre la multitud, sin atrevernos a mirar atrás. No dejamos de correr hasta que llegamos a una zona concurrida de la estación. Quedeando y temblando, nos apoyamos contra una pared, tratando de recuperar el aliento. Sentí una mezcla de alivio e incredulidad. Habíamos escapado. Esa noche, al abordar el tren hacia nuestro próximo destino, el recuerdo de ese encuentro permaneció en mi mente como una nube oscura. Viajar suele ser una experiencia hermosa llena de asombro, pero es crucial estar alerta a tu entorno. En un instante, el peligro puede aparecer cuando menos lo esperas, recordándonos que no todas las aventuras son lo que parecen. En una ciudad bulliciosa donde las sombras a menudo se prolongaban más de lo esperado, Jessica, una estudiante universitaria de 21 años, había desarrollado una rutina reconfortante. Cada lunes, miércoles y viernes, terminaba sus clases y se dirigía a la estación de tren, un lugar que había llegado a conocer íntimamente. El viaje a casa solía ser tranquilo, marcado por caras familiares y los sonidos relajantes de sus listas de reproducción favoritas. Pero una tarde común de finales de octubre, todo cambió. Mientras Jessica subía corriendo las escaleras hacia la plataforma, con el corazón acelerado por el esfuerzo, miró a su alrededor. La estación estaba tan concurrida como siempre, llena de viajeros apurados por llegar a sus destinos. Se apoyó contra un anuncio desgastado para recuperar el aliento, con su mochila deslizándose ligeramente de su hombro. Fue entonces cuando lo notó un hombre de pie cerca, con la capucha oscura de su sudadera puesta, proyectando una sombra sobre su rostro. Parecía estar observándola, pero rápidamente lo descartó. Después de todo, era una estación de tren abarrotada, la gente solía mirar sin ninguna intención real. Cuando el tren llegó, ocurrió el caos habitual. Jessica se abrió paso entre la multitud y encontró un lugar cerca de la ventana, agradecida por tener un asiento. Al acomodarse, lo vio de nuevo. Él también había subido al tren detrás de ella, con la mirada fija en ella una vez más. Un escalofrío recorrió su espalda, pero trató de ignorarlo. Se puso los auriculares y se concentró en su juego, el sonido familiar de Candy Crush brindándole una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, no pudo escapar de la sensación de que él seguía mirándola. Miraba de vez en cuando, captando destellos de él observándola desde unos asientos atrás. Cada vez que sus ojos se encontraban, su estómago se retorcía de inquietud. ¿Era solo un extraño o tenía otras intenciones? El tren avanzaba sobre los rieles, y ella sentía que la tensión crecía en su pecho. Finalmente, el tren llegó a su parada. Jessica se levantó rápidamente y se dirigió hacia la salida, con el corazón latiendo a toda prisa. Bajó del tren y escaneó el estacionamiento, esperando ver su coche en su lugar habitual. Pero justo cuando lo vio, notó que el hombre caminaba detrás de ella. El pánico se apoderó de su pecho, porque la seguía. Tendría el mismo coche que ella. Mientras se acercaba a su vehículo, se giró hacia él, forzando una sonrisa a pesar del creciente temor. «Hey, aparque por aquí», dijo, tratando de sonar casual. Para su sorpresa, él respondió: «Espera, yo también aparqué allí», señaló la fila de autos justo al lado del suyo. ¿Qué probabilidades había? Su mente corría mientras intentaba racionalizar la situación. Tal vez solo era una coincidencia. Mientras caminaban juntos hacia sus autos, él comenzó a hablar de su trabajo en McDonald's, tratando de impresionarla con historias de cómo era el alma de la fiesta. Jessica sentía, pero por dentro, se sentía cada vez más incómoda,
su mirada intensa, y su risa resonaba demasiado fuerte, haciéndola sentir expuesta. No podía quitarse de encima la sensación de que se estaba esforzando demasiado. Finalmente, llegaron a sus autos. Su viejo Monte Carlo rojo estaba aparcado, colgado justo al lado del vehículo de Jessica. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse mientras él se apoyaba en su coche, su actitud cambiando. La miraba expectante, como si esperara algo. Jessica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Forzó una sonrisa educada y dijo: «Fue un placer conocerte», extendiendo la mano para un rápido apretón de manos. Pero en lugar de estrechar la mano, él se inclinó ligeramente como si esperara un abrazo. Las alarmas sonaron en su cabeza. Rápidamente retiró la mano, ofreciendo solo un breve gesto de cabeza antes de entrar en su coche y cerrar la puerta con llave detrás de ella. Condujo a casa, con la mente a toda prisa. ¿Por qué se sentía tan incómoda? Esto no era propio de ella. Al día siguiente, Jessica llegó a la estación, ansiosa pero con la esperanza de evitar al hombre. Mantuvo la cabeza baja, concentrada en su teléfono. Mientras se apoyaba de nuevo en el tablero publicitario, un toque en su hombro la hizo saltar. Era él, esa misma figura oscura detrás de ella. Sonrió como si hubiera estado esperando este momento. «Hey, no te vi ayer». Jessica forzó una sonrisa, con el corazón latiendo con fuerza. «Solo trato de pasar el día», respondió, dando unos pasos hacia atrás. Subieron al tren juntos de nuevo, y él se sentó cerca. Su presencia se sentía sofocante. El murmullo a su alrededor se desvaneció mientras ella se concentraba en su teléfono, fingiendo estar absorta en un juego. De repente, recibió un mensaje en Facebook Messenger. Era él, sentado a unos asientos de distancia, disculpándose por haber estado ocupado con el conductor. Su piel se erizó de miedo. ¿Cómo había conseguido su Facebook? ¿La había estado rastreando todo el tiempo? El tren avanzaba, y ella lo luchaba por mantener la compostura. Cuando el tren llegó a su parada, saltó del vagón con el corazón a 1000 por hora. Llamó a su novio, esperando que su voz la tranquilizara. «Estoy caminando hacia mi coche ahora», dijo, tratando de sonar calmada. Mientras atravesaba el estacionamiento, tomó precauciones extra para zigzaguear entre las filas de autos, intentando perderlo. Pero cada vez que miraba hacia atrás, él seguía allí, siguiéndola de cerca. La desesperación la invadió mientras se acercaba a su coche, con la voz temblorosa mientras hablaba con su novio por teléfono. «Creo que alguien me está siguiendo», susurró, tratando de contener el pánico. En cuanto llegó a su vehículo, se metió rápidamente y cerró la puerta con llave, sin aliento y alterada. Mientras conducía a casa, no podía sacudirse la sensación de ser casada. Las calles familiares ahora se sentían extrañas y amenazantes. Cuando llegó a casa cerró las puertas y corrió las cortinas, tratando de alejar el miedo. Durante la semana siguiente, hizo lo posible por evitar la estación de tren, pero sus clases demandaban su presencia. Cuando regresó, estaba decidida a mantenerse alerta. En uno de esos días, lo vio de nuevo. Esta vez, estaba esperando en la entrada, con los ojos escaneando la multitud. El corazón de Jessica se hundió. Se sentía atrapada. Decidió mantener su distancia, quedándose en el lado más alejado de la plataforma, esperando mezclarse con la multitud. Pero mientras estaba allí, sintió una presencia pesada a su lado. Él la había encontrado de nuevo. «Te extrañé». «¿Por qué no has estado por aquí?», preguntó con una voz excesivamente alegre, pero sus ojos brillaban con algo más oscuro. «He estado ocupada», respondió, evitando su mirada. Podía sentir su corazón latir con fuerza en su pecho, el peso de su atención la sofocaba. Pasaron las semanas y la ansiedad de Jessica seguía aumentando.
Cada día se sentía como una cuenta regresiva hacia una confrontación inevitable. Comenzó a tomar diferentes rutas hacia la estación, con la esperanza de confundirlo. Pero de alguna manera, él siempre parecía estar esperando. Una tarde, mientras caminaba hacia su coche, lo vio apoyado contra una columna cercana, con la capucha sombreando su rostro. Su estómago se revolvió. Llamó a su novio, habló apresuradamente por teléfono, tratando de proyectar confianza. «Ya casi estoy en mi coche», dijo, aunque su corazón latía de miedo. Pero esta vez, cuando llegó a su coche, notó algo que la hizo estremecerse. El Monte Carlo rojo Ford estaba estacionado en una fila diferente, pero inconfundiblemente en el mismo lote. La había estado observando todo este tiempo. La realidad la golpeó con fuerza. Él conocía su rutina y ya no estaba a salvo. La desesperación se instaló. Decidió confrontarlo. La próxima vez que lo vio en la estación, respiró hondo y se acercó a él. «¿Por qué me estás siguiendo?», preguntó tratando de sonar valiente. Su expresión se torció en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo quería conocerte mejor», respondió, con una voz inquietantemente tranquila. Sintió una oleada de pánico, girándose para irse cuando él extendió la mano para agarrarla del brazo. «Espera. No te vayas», gritó con un tono más exigente en su voz. Jessica liberó su brazo de un tirón y corrió hacia el tren, con la adrenalina recorriendo su cuerpo. Mientras subía, miró hacia atrás y lo vio de pie, observándola irse con esa misma sonrisa inquietante. Las puertas del tren se cerraron y sintió un alivio momentáneo. Pero la sensación no duró. Esa noche, decidió que ya era suficiente. Instaló cámaras de seguridad alrededor de su casa, decidida a recuperar el control de su vida. Sintió una mezcla de miedo y empoderamiento. No dejaría que él ganara. La semana siguiente, mientras conducía a casa desde la universidad, vio ese coche rojo familiar estacionado cerca. Su corazón se aceleró mientras llamaba a su novio. «Lo veo. Veo el coche», gritó con el pánico subiendo en su voz. Una vez más, corrió hacia su casa, cerrando la puerta detrás de ella. Espió a través de las cortinas, observando la calle en busca de alguna señal de él. Los días se convirtieron en semanas, y aunque se sentía como una prisionera en su propia casa, se negó a rendirse. Comenzó a tomar clases de defensa personal, aumentando su confianza, preparándose para lo peor. Una noche lluviosa, lo vio de nuevo, rondando afuera de su ventana, con los ojos fijos en ella. No podía respirar. En ese momento, se dio cuenta de que ya no era solo una chica asustada. Estaba lista para enfrentarse a su acosador. Mientras abría la puerta y salía, con la lluvia cayendo a su alrededor, se sintió empoderada. «¿Por qué estás haciendo esto?», gritó, con su voz resonando en la noche. El hombre dio un paso adelante, y por primera vez su sonrisa vaciló. «Solo quería conocerte», respondió, pero esta vez había una grieta en su fachada. Jessica se mantuvo firme, decidida a recuperar su vida. En ese momento supo que el miedo ya no la controlaría. Estaba lista para enfrentarse a las sombras, preparada para luchar. Y mientras la lluvia caía a su alrededor, la noche se llenó de tensión, con una confrontación que se gestaba en la oscuridad. Era una noche escalofriante de diciembre, hace unos 10 años, y la ciudad estaba envuelta en una densa niebla que hacía que todo se sintiera inquietante y surrealista. Recuerdo haber bajado del autobús y entrar en el caótico bullicio de la estación de metro de la calle 47 Oeste. El frío atravesaba mi ropa, y me abroché el abrigo con más fuerza, tratando de sacudirme el frío mientras descendía las escaleras. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza, proyectando largas sombras en las paredes de azulejos. Estaba perdido en mis pensamientos, preocupado por mis problemas financieros,
con la mente llena de inquietud y ansiedad. Estaba volviendo a casa después de un largo turno de trabajo, o simplemente había pasado por un bocadillo nocturno. Los detalles se difuminaban, pero no podía evitar sentir que solo estaba cumpliendo con una rutina. Al llegar a la plataforma, los sonidos familiares del metro llenaron mis oídos: el gemido del metal, el retumbar lejano de los trenes y el murmullo de las conversaciones que se desvanecían. Me apoyé en la fría pared de concreto, observando a la multitud. Los pasajeros se movían a mi alrededor con rostros cansados y distraídos. Era solo otra noche común, o al menos eso pensé. Fue entonces cuando la vi una mujer parada a unos metros de distancia, vestida con un abrigo enorme que parecía engullirla. Su cabello estaba desordenado y descuidado, con mechones cayendo sobre su rostro mientras caminaba de un lado a otro, murmurando para sí misma en voz baja. Al principio, la descarté como una neoyorquina excéntrica más, alguien a quien había aprendido a ignorar con los años. Pero algo en su caminar captó mi atención. Había una energía frenética en sus movimientos, una desesperación que parecía fuera de lugar en medio del ajetreo habitual del metro. Mientras caminaba, sus ojos se movían rápidamente, escaneando la multitud como si buscara algo o a alguien. Miré a mi alrededor para ver si alguien más le prestaba atención. La mayoría de las personas estaban pegadas a sus teléfonos, con auriculares puestos, ajenas a su presencia. Un grupo de adolescentes reía en voz alta cerca, con una actitud despreocupada que contrastaba con la ansiedad de la mujer. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. La atmósfera se cargó de tensión y sentí un nudo formarse en mi estómago. Finalmente, el sonido de un tren acercándose rompió el incómodo silencio. El retumbar distante se hizo más fuerte, resonando por el túnel mientras la plataforma comenzaba a vibrar. Los pasajeros se movieron instintivamente hacia el borde, la anticipación mezclada con un toque de impaciencia. Noté a un hombre mayor parado cerca del borde de la plataforma, con su rostro marcado por los años de trabajo duro. Parecía pertenecer a otra época, perdido en sus propios pensamientos. Y luego, en un instante, todo cambió. La mujer, que había estado caminando frenéticamente, de repente corrió hacia el hombre. Parpadeé, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Ella lo empujó con fuerza, una fuerza que parecía imposible para alguien de su tamaño. Él tropezó, agitando los brazos mientras caía sobre las vías. La multitud ahogó un grito colectivo, un coro de incredulidad que resonó en las paredes. El tiempo pareció ralentizarse. Me quedé congelado, con el corazón latiendo con fuerza mientras la horrible realidad se hundía. El rostro del hombre estaba iluminado por las brillantes luces del tren que se acercaba, una expresión de puro terror grabada en sus rasgos. Los gritos estallaron a mi alrededor, un sonido que atravesó el caos mientras la gente reaccionaba con conmoción. Algunos corrieron hacia las escaleras, con el pánico grabado en sus rostros, mientras otros gritaban pidiendo ayuda, sus voces mezclándose con el rugido del tren que se aproximaba. Quería saltar, ayudarlo, hacer algo, cualquier cosa. Pero mi cuerpo se sentía paralizado, como si estuviera pegado al suelo. Mi mente se llenaba de pensamientos sobre lo que podría hacer. Podía escuchar el claxon del tren, apagando los gritos, y en ese momento aterrador, me sentí completamente impotente. El miedo me envolvió como una ola helada, dejándome sin aliento. Luego, con una finalidad escalofriante, el tren pasó con estruendo y vi con horror cómo pasaba sobre el hombre. La escena era surrealista, una pesadilla que se desarrollaba frente a mí como una escena de una película de terror. El impacto resonó en mi mente, un sonido que sabía que nunca olvidaría. A medida que el tren continuaba, el silencio descendió, reemplazado por el caos de la incredulidad y el miedo. Finalmente volví a la realidad y me giré para ver a la mujer correr escaleras arriba, con una expresión salvaje y frenética,
como si estuviera escapando de una prisión. La multitud estaba en desorden. Algunos corrieron hacia el borde de la plataforma para ayudar, mientras que otros intentaban llamar a emergencias. Era un caos total, y yo me quedé allí sintiendo que estaba atrapado en un sueño del que no podía despertar. En los días siguientes, los informes de noticias llenaron los medios. Decían que la mujer fue arrestada y que había estado luchando con graves problemas de salud mental. Traté de darle sentido a todo, pero ninguna explicación parecía suficiente. Un empujón aleatorio, una vida arrebatada en un instante, me sacudió hasta lo más profundo. Me encontré reproduciendo ese momento una y otra vez en mi cabeza, cuestionándolo todo. ¿Qué la había ya llevado a ese momento? ¿Entendía siquiera la gravedad de sus acciones? Durante semanas, el metro se convirtió en una fuente de ansiedad para mí. Lo evitaba siempre que podía, y cuando tenía que viajar, cada sonido hacía que mi corazón se acelerara. El más mínimo movimiento cerca del borde me hacía estremecer. Seguía imaginando a esa mujer acechando en las sombras, esperando a otra víctima desprevenida. Ahora, años después, no puedo pisar esa plataforma sin sentir una punzada de miedo. La multitud bulliciosa, los trenes que llegan, todo me recuerda a esa terrible noche. Miro a mi alrededor, escaneando rostros, preguntándome quién podría estar ocultando su propia oscuridad bajo una fachada familiar. Es una realidad, dura un minuto, te sientes seguro y tranquilo al siguiente. Te enfrentas a la fragilidad de la vida y a la fide y a la oscuridad que puedes echar justo fuera de tu vista. Y cada vez que escucho un tren acercarse, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda, atormentado por el recuerdo de esa noche y la realización de que en una ciudad tan vasta, nunca sabes quién podría estar esperando, fuera de vista, listo para romper la calma. En una ciudad que nunca duerme, el metro puede ser tanto un santuario como una pesadilla. Como un comediante en apuros tratando de encontrar mi voz en la vibrante escena de Boston, a menudo tomaba el metro de Boston para regresar a casa después de mis presentaciones nocturnas. Una fatídica noche, después de un set particularmente difícil en el que el público parecía estar en un estado permanente de aburrimiento, decidí tomar el metro de regreso a mi apartamento, esperando que el ritmo familiar del tren calmara mis nervios. Al pisar la plataforma, sentí el frío de la noche mezclándose con el calor de las luces fluorescentes que iluminaban la estación. Los sonidos de trenes distantes resonaban como un latido, y encontré un lugar en un vagón casi vacío. El silencio se sentía reconfortante, un marcado contraste con las risas y aplausos que anhelaba. Saqué mi teléfono, emocionado por jugar con mi nuevo dispositivo, uno de los primeros con capacidad de grabar vídeos. Revisé las fotos de mis actuaciones recientes, recordándome que algún día yo sería quien encabezaría un show ante una multitud llena. Cuando el tren arrancó, vi de reojo a una mujer subir. Se veía desaliñada, con el cabello desordenado y la ropa mal combinada, como si acabara de levantarse de la cama tras una larga noche. Se dejó caer directamente frente a mí, su mirada parpadeando en mi dirección. Sentí una extraña mezcla de curiosidad e incomodidad. Sus ojos parecían moverse por todo, menos en mí. Rápidamente volví a mirar mi teléfono, esperando evitar cualquier interacción. Pero entonces, escuché su voz romper el silencio. ¿Crees que puedes grabarme? Sobresaltado, levanté la vista. Estaba inclinada hacia adelante, su expresión cambiando de indiferencia a una mirada penetrante que parecía desafiarme. Por un breve momento, me quedé desconcertado. ¿Qué? ¿Por qué te grabaría? Respondí, tratando de mantener el tono ligero. Parece que acabas de salir de un basurero. Mi intento de humor quedó suspendido en el aire. Tenso con tensión. Sorprendentemente, pareció funcionar. Ella se recostó en su asiento. Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada más. Respiré aliviado.
pensando que había esquivado una bala. Pero ese alivio duró poco. El tren continuó su viaje, y justo cuando pensé que la situación se había calmado, ella se inclinó hacia adelante nuevamente, su voz goteando con amenaza. «¿Crees que eres listo, ¿Crees que estás a salvo aquí?» Mi corazón empezó a acelerarse. La broma juguetona había dado un giro oscuro, y pude sentir cómo la atmósfera cambiaba, espesándose con inquietud. Sentía que era impredecible, y mis instintos se activaron. Miré hacia la puerta, preparándome mentalmente para salir en la próxima parada. En el momento en que el tren chirrió al detenerse, me levanté de un salto, desesperado por escapar de la creciente tensión. Pero justo cuando empujé las puertas que se abrían, sentí un dolor agudo en mi costado. Confundido y alarmado, me giré para verla allí, con una sonrisa maliciosa en su rostro, sosteniendo una aguja. Disfruta el viaje, se rió mientras las puertas se cerraban, atrapándola dentro del tren mientras se alejaba. Mi corazón se hundió cuando la realidad de la situación me golpeó como una ola fría. Me tambaleé hacia atrás, con el pánico surgiendo dentro de mí. ¿Realmente me había apuñalado? ¿Que me había inyectado? Me quedé allí, congelado, con una mezcla de shock y miedo corriendo por mis venas. El mundo a mi alrededor se sentía surrealista, como si estuviera atrapado en una pesadilla retorcida. Corrí hacia la salida más cercana, mi mente llena de posibilidades aterradoras. ¿Tenía alguna enfermedad? ¿Iba a enfrentar algo terrible por un encuentro casual con una extraña? Corrí hacia el hospital más cercano con el dolor agudo en mi costado como un sombrío recordatorio de lo que acababa de suceder. Las luces fluorescentes en la sala de emergencias se sentían cegadoras mientras explicaba mi situación al personal. Pude ver el escepticismo en sus ojos, la incredulidad de que algo tan absurdo pudiera suceder en el metro. Pero rápidamente me atendieron, haciéndome pruebas y sacándome sangre. La sala de espera estaba llena de murmullos y el sonido distante de máquinas, pero yo estaba en mi propio mundo, consumido por la ansiedad. El tiempo parecía estirarse interminablemente mientras esperaba los resultados. Cada tic-tac del reloj se sentía como una cuenta regresiva hacia el desastre. ¿Y si había contraído algo mortal? El miedo giraba en mi mente, y sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Finalmente una enfermera se acercó a mí, sosteniendo una carpeta llena de papeles. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para la noticia. «Estás limpio», dijo con una sonrisa tranquilizadora. El alivio inundó mi cuerpo, pero rápidamente fue ensombrecido por la realización de que nunca olvidaría ese encuentro. En los días siguientes, me encontré reviviendo ese momento una y otra vez en mi mente. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la sonrisa torcida de esa mujer y el dolor agudo que había perforado mi costado. Comencé a evitar el metro siempre que podía, tomando rutas más largas solo para evitarlo. La ciudad que una vez se sentía como hogar ahora albergaba un miedo latente en sus sombras. Eventualmente, decidí convertir esa experiencia en parte de mi rutina de comedia. No fue fácil encontrar humor en algo tan aterrador, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando compartí la historia en el escenario, la audiencia estalló en carcajadas por lo absurdo de todo. Sin embargo, bajo las risas, todavía podía sentir el peso de la experiencia cuán cerca estuve de una pesadilla. Ahora, cada vez que subo al metro, recuerdo esa noche vívidamente. El tren, que alguna vez fue una escapatoria familiar, se había convertido en un recordatorio de que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados. Aprendí a estar alerta, a ser cauteloso en las sombras, porque a veces las historias más aterradoras no provienen del escenario, sino de los encuentros muy reales que tenemos en la vida cotidiana.
La exploración urbana puede llevar a emociones inesperadas, pero a veces esas emociones se convierten en pesadillas escalofriantes. Permíteme llevarte en un viaje a través de una de esas noches en la abandonada fábrica Harrington en Filadelfia, un lugar lleno de historia, misterio y secretos inquietantes que es mejor dejar sin descubrir. Crecí cautivado por las leyendas urbanas, especialmente las que rodeaban a la antigua fábrica Harrington. Una vez fue un bullicioso molino textil a principios de los años 1900. Próspero durante décadas hasta que una serie de accidentes misteriosos llevaron a su cierre abrupto a finales de los años 70. Se rumoraba en la comunidad de exploración urbana que los espíritus de los trabajadores que habían muerto aún vagaban por los oscuros pasillos. Para mis amigos y para mí, era una aventura esperando a desarrollarse. Después de semanas de planificación, partimos en nuestro viaje por carretera, con la emoción en el aire. El trayecto estuvo lleno de risas y anticipación, y el horizonte de Filadelfia apareció en la distancia mientras el sol comenzaba a ponerse. Al caer el crepúsculo, una sensación inquietante se instaló en la atmósfera. Aparcamos fuera de la fábrica, su silueta se alzaba contra el cielo oscurecido, una enorme masa de ladrillo y hierro. La entrada parecía una boca abierta, cubierta de maleza y enredaderas, invitándonos a sus profundidades. Con linternas en mano, empujamos las oxidadas rejas. El sonido del metal chirriando resonaba en la quietud. Al entrar, la fábrica reveló sus restos fantasmas, maquinaria cubierta de polvo, herramientas dispersas y un silencio inquietante que parecía envolvernos. El aire se sentía denso y pesado, como si las mismas paredes estuvieran conteniendo la respiración, esperando a que algo sucediera. Mientras deambulábamos por el enorme espacio, la emoción inicial de la exploración nos llenaba. Nos maravillábamos con las viejas cintas transportadoras, los restos de una vida pasada, tela deshilachada, vidrios rotos y fotografías descoloridas pegadas en las paredes como recuerdos atrapados en el tiempo. Cada habitación se sentía como una instantánea del pasado, y nosotros éramos los intrusos no bienvenidos. Decidimos dividirnos en parejas, equipados con walkie-talkies para mantenernos en contacto. Mi amigo Jack y yo nos adentramos más en la fábrica, impulsados por una curiosidad que nos empujaba más hacia lo desconocido. Cuanto más avanzábamos, más notaba un cambio sutil en la atmósfera. Las sombras parecían parpadear justo más allá del haz de nuestras linternas, burlándose de nosotros con su presencia. Me sacudí la inquietud, convenciéndome que solo era mi imaginación. Luego, tropezamos con una gran sala llena de viejas fotografías. Las paredes estaban adornadas con retratos de trabajadores, sus rostros sonrientes, los ojos brillando con vida. Pero al mirar más de cerca, un escalofrío recorrió mi espalda. En cada foto, justo detrás de los trabajadores, acechaba una figura sombría, sus rasgos distorsionados e indistintos. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que no eran simples trucos de la luz, algo no estaba bien. Jack notó mi incomodidad e intentó relajar el ambiente, pero la inquietud permanecía como una niebla espesa. Sintiendo una oleada de adrenalina, sugerí que siguiéramos adelante. A medida que navegábamos por la fábrica, la sensación de ser observados se hizo más fuerte. El aire parecía cargado de anticipación, como si algo nos estuviera esperando. Nos topamos con una sala llena de maquinaria oxidada, los restos de una operación que alguna vez prosperó. Casi podía escuchar los ecos de las risas y las charlas de los trabajadores que habían trabajado allí. De repente, me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Mi corazón se hundió mientras llamaba a mis amigos, sin respuesta. El silencio opresivo me envolvía, y sentí una ola de pánico apoderarse de mí. Le dije a Jack que se quedara mientras buscaba a los demás. A regañadientes aceptó, y me aventuré solo, decidido a encontrar a mis amigos. Mientras me adentraba más en el laberinto de oxido y decadencia, sentí que una sensación de mal augurio se cernía sobre mí.
Cada esquina que giraba revelaba más desolación. Las sombras parecían estirarse y contorsionarse, jugando trucos con mi mente. Llamé nuevamente, pero solo los ecos de mi voz regresaron, burlándose de mí. Los minutos se convirtieron en lo que parecían horas, y mi corazón latía con fuerza a cada momento que pasaba. Justo cuando estaba a punto de sucumbir al pánico, escuché un suave susurro. Mi aliento se detuvo en mi garganta. Me giré esforzándome por escuchar. Ayúdame, parecía decir, pero las palabras eran tan tenues que dudé si lo había imaginado. Encendí mi walkie-talkie, esperando alcanzar a mis amigos. Chicos, ¿alguien me escucha? Estáis lleno el aire, ahogando mi voz. A pesar del pánico, me adentré en un pasillo débilmente iluminado. Las sombras se enroscaban a mi alrededor como zarquillos. Los susurros se hicieron más fuertes, entrelazándose con el sonido de mi corazón. Justo cuando llegué al final del pasillo, lo vi una figura de pie al fondo, envuelta en la oscuridad. Llamé. «¿Hay alguien ahí?», mi voz resonó, devorada por el silencio. La figura no se movió, pero podía sentir su mirada atravesando las sombras. Mis instintos me gritaban que diera la vuelta y corriera, pero mis pies se sentían pegados al suelo. Justo entonces, la figura se desvaneció en la oscuridad. El miedo me impulsó a actuar. Corrí de vuelta por donde había venido, mi respiración se aceleraba. La fábrica parecía retorcerse a mi alrededor, los pasillos se convertían en un laberinto irreconocible. Tropecé con una gran sala llena de maquinaria vieja, los restos de una línea de producción que alguna vez prosperó. Sentí un alivio momentáneo, pero fue breve. Mientras recuperaba el aliento, noté algo por el rabillo del ojo, una sombra pasando junto a la puerta. El pánico volvió a apoderarse de mí y corrí por otro pasillo, buscando desesperadamente algún signo de mis amigos. Después de lo que pareció una eternidad corriendo, encontré un pasadizo estrecho que conducía a una puerta. La empujé y entré en una habitación débilmente iluminada, llena de cajas viejas y equipo abandonado. Mi linterna parpadeó y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tenía que encontrar a mis amigos. Activé nuevamente mi walkie-talkie, mi voz temblaba mientras hablaba. «Chicos, ¿dónde están?», pero solo escuché estática. Las sombras a mi alrededor parecían crecer, cerrándose sobre mí. Entonces, oí un suave sonido de roce detrás de mí. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me giré lentamente, iluminando con mi linterna la oscuridad, pero no había nada. El sonido de roce se hizo más fuerte, como si unos pasos se acercaran lentamente. Pude sentir una presencia detrás de mí y supe que no estaba solo. Con una oleada de adrenalina, salí corriendo de la habitación, retrocediendo por mis pasos a través de la fábrica. Podía escuchar el suave sonido de los susurros siguiéndome, instándome a detenerme, a darme la vuelta. Seguí adelante. Mi mente se llenaba de pensamientos sobre lo que podría estar acechando justo fuera de mi vista. La atmósfera opresiva se sentía viva, casi como si la fábrica misma intentara comunicarse conmigo, advirtiéndome que me fuera. Finalmente, vi una luz tenue a lo lejos. Era la salida. Corrí hacia ella, mi corazón acelerado. Pero justo cuando llegué a la puerta, sentí una brisa fría pasar junto a mí, y los susurros se convirtieron en gritos frenéticos. «Ayúdame. Ayúdanos a abrir la puerta», de golpe, cayendo al aire nocturno. Caí al suelo, quedeando, mi corazón latiendo como un tambor. Miré a mi alrededor, desorientado. Mis amigos estaban afuera, sus rostros pálidos por el miedo. Corrieron a mi lado preguntando qué había pasado. Pero cuando intenté explicar, las palabras me falaron. Las imágenes de la fábrica, las sombras, los susurros, la figura acechante giraban en mi mente. Meses después,
Todavía no puedo sacudirme la sensación de que la fábrica Harrington estaba viva, un recipiente para las almas olvidadas de sus trabajadores. Algunas noches, los susurros resuenan en mis sueños, llamándome de vuelta a ese lugar. Pero en el fondo, sé que hay lugares que es mejor dejar sin perturb. En una tarde aparentemente ordinaria de noviembre de 2022, el sistema de metro de Tokio zumbaba con el habitual bullicio de los viajeros que regresaban a casa después de un largo día de trabajo. La línea Yamanote, una ruta circular que conecta los distritos clave, estaba llena a rebosar mientras deslizaba por el paisaje iluminado por neones de la ciudad. Era hora punta, y la atmósfera dentro del tren era una mezcla de fatiga y la reconfortante rutina de la vida diaria. El sonido rítmico de las ruedas sobre las vías proporcionaba un fondo calmante mientras los pasajeros se acomodaban en sus patrones habituales desplazándose por sus teléfonos, charlando en voz baja o simplemente mirando al vacío, perdidos en sus pensamientos. Entre la multitud estaba Haruto, un joven oficinista de unos 20 años. Llevaba una camisa blanca impecable metida ordenadamente en pantalones oscuros, y su corbata estaba ligeramente desordenada después de un largo día en la oficina. Mientras estaba de pie, agarrado en pasamanos para mantener el equilibrio, desplazaba distraídamente por su teléfono, leyendo las últimas noticias y mensajes. Lo que no sabía era que esa noche tomaría un giro surrealista. Cuando el tren se acercaba a la siguiente estación, Haruto notó una figura en la esquina del vagón. Un hombre vestido con un abrigo negro raído y un sombrero de alancha llamó su atención. El hombre estaba encorvado, sosteniendo una gran mochila desgastada en su regazo. Su apariencia desalinada resaltaba en contraste con los pasajeros bien vestidos, creando una sensación inquietante. El rostro del hombre estaba parcialmente oscurecido por la sombra del sombrero, pero Haruto podía ver sus ojos huecos moviéndose por el tren, posándose en él con una intensidad que le hizo estremecerse. El tren se detuvo suavemente, y por un breve momento, las puertas se abrieron, permitiendo que algunos pasajeros descendieran. Cuando las puertas se cerraron de nuevo, las luces parpadearon. Un silencio inquietante envolvió el vagón, cortando el habitual murmullo oído. Los pasajeros se movieron incómodos, intercambiando miradas que expresaban su incomodidad. El corazón de Haruto comenzó a acelerarse. Algo no iba bien, y no podía sacudirse la sensación de que lo estaban observando. De repente, la figura se levantó, lo que hizo que Haruto diera un respingo. El hombre se acercó a él con una calma inquietante, su mochila balanceándose con cada paso. Los pasajeros retrocedieron instintivamente, creando un pequeño espacio alrededor de Haruto. Era como si el aire se hubiera espesado con tensión, y la atmósfera se volviera eléctrica con anticipación. Haruto sintió que su pulso se aceleraba, y no podía decir si era por miedo o curiosidad. «Por favor, necesito que escuches», dijo la figura, su voz baja y temblorosa mientras se acercaba. Las palabras colgaban pesadamente en el aire, y Haruto se encontró inmóvil, incapaz de apartar la mirada. El hombre metió la mano en su mochila, sacando un pequeño dispositivo que emitía estática, una vieja radio improvisada que parecía haber visto mejores días. «Estoy tratando de advertirte. Ellos vienen por todos nosotros». Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de desesperación y terror. El ruido crepitante de la radio se hacía más fuerte, casi ahogando los murmullos de los pasajeros confundidos a su alrededor. El pánico estalló. Los viajeros gritaban incrédulos, algunos corriendo hacia las puertas, mientras que otros se apretaban contra las ventanas en un intento inútil de escapar. Los ojos de la figura se movían salvajemente, y por un momento, Haruto pudo ver el destello de miedo reflejado en los rostros de los que lo rodeaban. Las luces del tren parpadearon de nuevo, proyectando sombras inquietantes en las paredes, lo que intensificó la sensación de peligro inminente. Cuando el tren volvió a moverse,
El volumen de la voz de la figura aumentó por encima del caos. ¿No entienden? No es seguro. Tenemos que prepararnos. Sus manos temblaban mientras gesticulaba, pero el miedo en sus ojos parecía demasiado real. Haruto sintió una mezcla de simpatía y terror. ¿Era este hombre simplemente un alma perdida en un mundo que lo había pasado por alto, o realmente estaba advirtiéndoles de algo siniestro? El tren dio un tirón repentino, haciendo que todos se tambalearan. Haruto respiró hondo y decidió que no podía quedarse congelado por más tiempo. La figura se estaba volviendo cada vez más agitada, y la tensión en el aire era sofocante. A medida que el tren continuaba su viaje, sintió una urgencia abrumadora por escapar. Reuniendo su valor, se dirigió a la figura y le dijo: ¿Qué quieres decir? ¿Quién viene? El hombre se inclinó más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. Están en todas partes, observando, esperando. Tienes que confiar en mí. Su respiración era entrecortada, y Haruto pudo oler el lebrastro de sudor mezclado con algo más miedo. Los otros pasajeros comenzaron a alejarse aún más, algunos cubriéndose la boca en estado de shock, mientras que otros sacaban frenéticamente sus teléfonos para documentar la escena extraña que se desarrollaba ante ellos. Justo en ese momento, la radio emitió una fuerte ráfaga de estática, y la figura retrocedió, momentáneamente distraída. Aprovechando la oportunidad, Haruto dio un paso hacia la puerta, sus instintos gritándole que escapara. Las luces del tren parpadearon de nuevo, proyectando sombras ominosas, y Haruto sintió una sensación abrumadora de urgencia. Empujó a la figura y se dirigió a la salida, los sonidos del caos girando a su alrededor. Cuando el tren se acercó a la siguiente estación, los pasajeros se apresuraron hacia las puertas, desesperados por alejarse del pánico. Haruto se abrió paso entre la multitud, sintiendo una oleada de adrenalina mientras finalmente irrumpía en la plataforma. Se quedó allí por un momento, jadeando por aire, con el corazón latiendo en su pecho mientras miraba el tren. Dentro, la figura parecía haber vuelto a su asiento, mirando fijamente hacia adelante, la radio ahora en silencio. En ese momento, Haruto se dio cuenta de la extraña verdad de la noche. La línea entre la realidad y la locura puede desdibujarse de las formas más inesperadas. Mientras observaba cómo el tren desaparecía en la distancia, no podía deshacerse de la sensación de que algo más siniestro se ocultaba bajo la superficie de la vida cotidiana en Tokio. Los pasajeros que habían presenciado el incidente, sin duda, contarían la historia, cada uno con su propia interpretación de las advertencias frenéticas del hombre. A medida que la noche se profundizaba y la ciudad continuaba pulsando con vida, Haruto sintió un recordatorio inquietante de que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más familiares. En una ciudad que nunca duerme, es esencial mantenerse vigilante porque a veces las noches más ordinarias pueden revelar los miedos más extraordinarios. Con cada tren que pasaba y cada vagón abarrotado, la tensión persistía en el aire, un recordatorio inquietante de que no todas las historias terminan con claridad. Mientras la noche continuaba, la pregunta permanecía: ¿qué fue exactamente lo que había presenciado esa noche? Y más importante aún, ¿era la advertencia de la figura un atisbo de un peligro oculto que esperaba ser desatado? En julio de 2022, un pequeño pueblo enclavado en las pintorescas montañas Apalaches se preparaba para una típica tarde de verano. El sol brillaba intensamente, banando de luz cálida la exuberante vegetación, y las familias disfrutaban de sus actividades de fin de semana. Sin embargo, la atmósfera pacífica estaba a punto de ser interrumpida cuando nubes oscuras comenzaron a acercarse, proyectando sombras ominosas sobre el pueblo. Para las 4 p.m., el cielo había cambiado drásticamente, pasando de un azul sereno a un gris amenazante. Las primeras gotas de lluvia cayeron lentamente, pero en cuestión de minutos se convirtieron en un aguacero torrencial.
Los meteorólogos habían emitido advertencias sobre la tormenta, pero los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a las lluvias de verano y no le dieron mayor importancia. Continuaron con su día, inconscientes de la catástrofe que estaba por suceder. Entre los residentes se encontraban los Johnson, una familia muy unida que era propietaria de un acogedor bed and breakfast conocido por su ambiente cálido y sus abundantes desayunos. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza, los Johnson se reunieron en la sala, viendo el reporte del clima en la televisión. El meteorólogo hablaba de advertencias de inundaciones repentinas, pero la familia se sentía tranquila. Su casa estaba en una colina y siempre les habían dicho que las inundaciones eran improbables. Aún así, decidieron preparar algunos artículos esenciales, por si acaso. A medida que la lluvia continuaba, los niveles del agua en el río cercano comenzaron a aumentar alarmantemente. Al principio, la familia bromeaba sobre la situación, pensando que solo era una lluvia fuerte que pasaría pronto. Pero pronto la realidad se hizo evidente. El arroyo que normalmente fluía pacíficamente a través del pueblo se había convertido en un torrente furioso, desbordándose y avanzando hacia las casas cercanas a sus orillas. Para las 6 p.m., el pánico comenzó a apoderarse de ellos. Los Johnson notaron que el agua estaba subiendo por el camino de entrada. Rápidamente comenzaron a mover sus pertenencias al segundo piso, riendo nerviosamente mientras empacaban cosas esenciales como ropa, comida y documentos importantes. Podían escuchar la tormenta rugiendo afuera, el viento aullando mientras golpeaba las paredes de su hogar. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse tranquilos, la ansiedad comenzó a invadirlos al escuchar los gritos lejanos de sus vecinos pidiendo ayuda. Cuando el reloj marcaba cerca de las 7 p.m., el agua seguía subiendo, ahora tocando la puerta principal. La familia se reunió en el ático, con el corazón acelerado mientras observaban la escena desde una pequeña ventana. Podían ver a sus vecinos luchando, algunos aferrados desesperadamente a los árboles, otros avanzando a través de aguas que ya les llegaban al pecho. La realidad los golpeó como una ola fría. No estaban tan seguros como habían pensado. De repente, escucharon un estruendo ensordecedor, el sonido de su puerta principal cediendo ante las implacables aguas de la inundación. El pánico se apoderó de ellos mientras el agua comenzaba a invadir su hogar, llenando rápidamente la planta baja. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más desesperada. El ático se sentía como un refugio frágil y sabían que tenían que actuar rápido. Con el agua ya filtrándose en el ático, la familia se dio cuenta de que necesitaban escapar. Tenían que salir por una pequeña ventana y subir al techo. Mientras se preparaban para saltar, podían escuchar el caos afuera, una cacofonía de agua chapoteando, gritos y el lejano sonido de sirenas. Sus corazones latían con fuerza mientras se apretaban a través de la ventana, la adrenalina impulsándolos a seguir adelante a pesar del miedo que los envolvía. Una vez en el techo, se encontraron rodeados por un mar de agua. El pueblo que amaban ahora era irreconocible. La lluvia seguía cayendo y podían ver las aguas de la inundación arremolinándose alrededor de las casas cercanas, arrastrando consigo escombros. La desesperación los invadió mientras escaneaban el horizonte en busca de señales de ayuda. Podían ver a algunos vecinos que también habían llegado a sus techos, todos gritando, tratando de mantener la esperanza en medio del desastre. Justo entonces, el sonido de un motor de bote resonó en la distancia. Los corazones de los Johnson se elevaron al ver un equipo de rescate navegando por las calles inundadas. Bomberos locales y voluntarios se habían movilizado rápidamente, decididos a salvar a tantas personas como fuera posible. La visión del bote les dio un destello de esperanza, pero aún estaban lejos. ¿Llegarían a tiempo? Los rescatistas alcanzaron la primera casa, sacando a las personas de los techos, sus rostros una mezcla de determinación y urgencia. Una por una, las familias fueron subidas a los botes, sus expresiones una mezcla de miedo y alivio.
Los Johnson observaban, con el corazón latiendo con fuerza, rezando para hacer los siguientes. Cuando el bote se acercó a su casa, gritaron y agitaron los brazos, desesperados por llamar la atención de los rescatistas. Finalmente, los rescatistas los vieron. Los Johnson descendieron del techo y subieron al bote que los esperaba, un momento lleno tanto de terror como de alivio. Mientras eran llevados a un lugar seguro, miraron hacia atrás, hacia su hogar que ahora estaba parcialmente sumergido. El caos de la tormenta seguía alrededor, pero habían escapado de las garras de la inundación, al menos por el momento. Cuando llegaron a tierra firme, se sintieron abrumados al ver su pueblo en ruinas. Las casas estaban dañadas, los autos habían sido arrastrados y las calles, antes vibrantes, ahora estaban llenas de escombros y agua. La comunidad se había unido ante el desastre, con voluntarios ofreciendo comida y refugio a quienes lo habían perdido todo. A pesar de la devastación, había un sentimiento de unidad que impregnaba el ambiente, una resiliencia compartida entre los habitantes del pueblo. En los días que siguieron, los Johnson, junto con sus vecinos, comenzaron el largo proceso de recuperación y unieron fuerzas para limpiar los escombros, salvar lo que podían y apoyarse mutuamente en el tumulto emocional que siguió a la inundación. Mientras trabajaban, compartían historias de supervivencia, risas y lágrimas, reforzando sus lazos como comunidad. Reflexionando sobre su experiencia, la familia Johnson se dio cuenta de lo frágil que puede ser la vida y lo rápido que las circunstancias pueden cambiar. Juraron estar más preparados para el futuro, entendiendo que la naturaleza puede ser impredecible y que la vigilancia es esencial. A medida que reconstruían su hogar y sus vidas, encontraron fortaleza en ellos mismos y una renovada apreciación por la comunidad que se había unido para apoyarlos. La inundación de julio de 2022 sería recordada no solo por la destrucción que causó, sino también por la increíble resiliencia mostrada por los habitantes del pueblo. Fue un poderoso recordatorio de que, ante la furia de la naturaleza, la esperanza y la unidad pueden prevalecer. Mientras los Johnson miraban hacia el futuro, sentían un renovado sentido de propósito, listos para enfrentar las tormentas que vinieran juntos. En una fría noche de otoño de 1972, las vibrantes calles de Montmartre estaban llenas de risas y música que salía de los cafés cercanos. Entre la multitud bulliciosa se encontraba Clara Fontaine, una joven artista conocida por sus cautivadoras pinturas que parecían dar vida al lienzo. Mientras avanzaba por las calles adoquinadas, vestida con un vestido azul vintage que se movía con cada paso, Clara apretaba fuertemente un pequeño bolso, su corazón latiendo con fuerza por razones que no podía entender todo. La noche había comenzado como cualquier otra. Clara había pasado horas en una galería de arte local, admirando las obras de artistas establecidos y emergentes. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una extraña inquietud se apoderó de ella, como una densa niebla que oscurecía sus pensamientos. Quizás era la luz que se desedecía del día o la forma en que las sombras danzaban a lo largo de las paredes, pero algo no estaba bien. Aceleró su paso mientras se acercaba a la estación de metro El Ópera, la luz de las estaciones ofreciendo una breve sensación de consuelo. A las 8:15 p.m. en punto, Clara subió al andén y abordó el último tren hacia el centro de París. El vagón estaba mayormente vacío, salvo por unos pocos viajeros cansados y una figura inquietante acechando al fondo, una silueta envuelta en sombras. Clara eligió un asiento cerca del centro, tratando de ignorar la sensación de hormigón que subía por su columna. Miró a los otros pasajeros, que parecían absortos en sus propios mundos, pero sus ojos volvieron a la figura misteriosa, que parecía moverse apenas cuando tomó asiento. A medida que el tren avanzaba, las luces parpadearon brevemente, proyectando sombras inquietantes que parecían retorcerse y girar en las esquinas del vagón.
El corazón de Clara latía con fuerza mientras percibió un cambio en la atmósfera, una tensión palpable que colgaba en el aire como la calma antes de una tormenta. El sonido rítmico del tren sobre las vías proporcionaba una falsa sensación de seguridad, pero no podía sacudirse la sensación de que algo iba terriblemente mal. Momentos después, sin previo aviso, el tren se detuvo abruptamente entre estaciones. El estómago de Clara se hundió mientras las luces se apagaban por completo, sumergiendo el vagón en una oscuridad inquietante. Podía oír los suaves sonidos de su propia respiración, rápida y superficial, resonando en el silencio. El pánico se apoderó de ella mientras buscaba su teléfono, la pantalla proyectando un tenue resplandor que apenas penetraba la negrura. Entonces lo notó: la figura sombría se había acercado, casi deslizándose por la oscuridad. Un susurro, suave pero escalofriante, cortó el silencio: no tengas miedo. La voz goteaba con una calma inquietante que hizo que la piel de Clara se erizara. En ese momento, su mente se llenó de recuerdos de leyendas urbanas que asecaban estas mismas vías. Una mujer perdida en tiempo había desaparecido de este tren. Se decía que su espíritu vagaba en busca de venganza contra aquellos que se atrevían a viajar solos de noche. A medida que el miedo la dominaba, Clara sintió un impulso desesperado de escapar. De repente, el tren se sacudió hacia adelante de nuevo, las luces volviendo a encenderse. El corazón de Clara se aceleró mientras escaneaba el vagón, su respiración atascada en su garganta. La figura sombría había desaparecido, pero un frío presentimiento se apoderó de ella. En la esquina de su ojo, vio algo tirado en el asiento junto a ella: un pequeño cuchillo, ensangrentado, brillando ominosamente en la luz artificial. Clara respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba alrededor del vagón vacío, su mente llena de preguntas. ¿Quién había dejado el cuchillo? ¿Por qué estaba allí? El pánico la inundó al darse cuenta de que alguien había estado esperándola. La escalofriante revelación la abrumó como agua helada. ¿Y si las historias eran ciertas? ¿Y si sin saberlo había atraído la atención de algo siniestro? A medida que el tren se acercaba a la siguiente estación, las puertas se abrieron con un siseo, y Clara salió corriendo, casi tropezando con sus propios pies. Miró por encima de su hombro, medio esperando ver la figura oscura siguiéndola. El aire nocturno era frío y cortante, pero recibió el frío con agrado mientras subía las escaleras y salía a la bulliciosa calle de arriba. Las luces de la ciudad parpadeaban contra el telón de fondo del cielo nocturno, pero la sensación de seguridad fue efímera. Una vez afuera, se detuvo para recuperar el aliento, el corazón latiendo en su pecho. La calle estaba llena de los sonidos de risas y música de los cafés cercanos, pero todo lo que sentía era una inquietante sensación de desasosiego. Clara no podía sacudirse la sensación de que la estaban observando, de que algo la había seguido en la noche. Mientras se alejaba de la estación, el eco del silbido del tren permanecía en sus oídos, un recordatorio inquietante de su reciente experiencia. En las semanas siguientes, la vida de Clara adquirió una calidad surrealista. Intentó volver a su rutina normal: pintar, visitar galerías y reunirse con amigos, pero el peso de esa noche se cernía sobre ella como una nube oscura. Comenzaron a ocurrir eventos extraños. Su arte adoptó un tono más oscuro, lleno de imágenes inquietantes que la dejaban desasosegada. Sombras se filtraban en sus sueños, retorciéndose y girando en formas pesadillescas, recordándole a la figura oscura en el tren. Decidida a recuperar su sentido de paz, Clara visitó la galería de arte nuevamente, esperando distraerse. Pero incluso entre las vibrantes pinturas, sentía el peso abrumador de su miedo. Mientras se detenía frente a una obra particularmente impactante, notó algo en el rabillo del ojo. Un destello de movimiento, una figura observándola desde las sombras de la galería. Con el corazón acelerado, se dio la vuelta para enfrentarla, solo para encontrar que no había nada allí,
Solo la misma animada multitud de amantes del arte absortos en sus propios mundos. A pesar de sus mejores esfuerzos, Clara no podía escapar de la sensación de que estaba siendo arrastrada hacia un misterio más profundo. ¿Qué había sucedido en ese tren? ¿Quién era la figura? ¿Y por qué parecía acosar sus pensamientos? Cuanto más reflexionaba, más se sentía impulsada a investigar las leyendas urbanas que rodeaban el Metro El Ópera. Armada con curiosidad y un sentido de dread, Clara comenzó a profundizar en las historias de aquellos que habían desaparecido a lo largo de los años. Descubrió relatos de eventos extraños, avistamientos de una mujer espectral y susurros de una fuerza malévola que acechaba en las sombras. Cada historia alimentaba su miedo. Sin embargo, sentía una atracción innegable por descubrir la verdad. Mientras contaba los fragmentos de las leyendas, Clara no podía sacudirse la sensación de que su destino estaba entrelazado con las historias que desenterraba. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba, dejándola cuestionando su propia cordura. Cada noche se acostaba en la cama, incapaz de cerrar los ojos sin ver la figura sombría que la había atormentado en el tren. Luego, una noche fatídica, se sintió impulsada a regresar a la estación de Metro El Ópera, atraída por una fuerza inexplicable. La atmósfera se sentía pesada con expectativa, como si las mismas paredes la estuvieran observando. Con el corazón acelerado, descendió las escaleras y esperó a que llegara el tren. Mientras estaba de pie en el andén, la familiar sensación de dread la invadió nuevamente. El tren llegó, y cuando se abrieron las puertas, Clara subió, decidida a enfrentar lo que la esperaba. El vagón estaba vacío como lo había estado esa fatídica noche, pero Clara sintió una presencia inquietante a su alrededor. Las luces parpadearon ominosamente, y por un breve momento fue sumergida en la oscuridad una vez más. En ese aterrador silencio, lo oyó el mismo susurro: no tengas miedo. Sin embargo, esta vez, Clara estaba decidida. Tomó una profunda respiración y gritó al vacío, exigiendo saber quién estaba allí. Como respuesta, las luces parpadearon de nuevo, iluminando el vagón vacío. Pero luego, en la esquina de su visión, vio una sombra, permaneciendo justo fuera del alcance de la luz. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se acercó, lista para enfrentar lo que había estado acosándola. Pero justo cuando se acercaba, el tren se sacudió hacia adelante, y las puertas se cerraron, atrapándola dentro. La fría ráfaga de aire recorrió el vagón mientras se alejaba de la estación, llevando a Clara más profundo en la noche, y en un misterio que desafiaría todo lo que creía sobre el miedo, la realidad y las sombras que permanecen justo más allá de la luz. Mientras se preparaba para lo que estaba por venir, sabía que ya no era solo una participante pasiva en su propia vida. Ahora estaba entrelazada en una historia mucho más grande que ella misma, una historia de venganza, perdidos lazos espectrales que unen a los vivos con los muertos. La escalofriante realidad de su situación se instaló, y Clara comprendió que algunas sombras no eran solo remanentes del pasado, eran poderosas, buscando reconocimiento, y estaba a punto de entrarlas de frente. Era una noche típica de sábado, del tipo en que el aire estaba cargado de un zumbido de anticipación. Mi novia, Tara, estaba instalada en la esquina de mi habitación, completamente absorta en su proyecto artístico. La pantalla de su laptop parpadeaba con el brillo de su última creación, una pieza inquietantemente hermosa que reflejaba su estilo único. Yo, por otro lado, estaba tumbado en mi cama, cambiando de canal en la televisión, buscando algo que capturara mi atención. La casa se sentía extrañamente silenciosa, incluso con el leve sonido de la ausencia de mis padres resonando en el fondo de mi mente. Estaban fuera de la ciudad por el fin de semana, dejándonos con una rara oportunidad de disfrutar de nuestro espacio privado sin interrupciones. Tara y yo habíamos estado juntos durante unos meses, y éramos una pareja poco probable.
Yo era el tipo alegre y relajado, mientras que ella se inclinaba hacia los aspectos más oscuros y misteriosos de la vida. Su arte a menudo exploraba lo macabro, indagando en temas de pérdida y anhelo. Encontraba fascinante su pasión, aunque estuviera muy lejos de mi propio carácter liguero. Mientras escuchaba medio atento la televisión, captaba destellos de su expresión concentrada, la forma en que sus senos se fruncían en concentración. Las horas pasaban mientras ella luchaba con su proyecto, acumulando frustración. Noté que sus dedos golpeaban ansiosamente el teclado, una señal de que el estrés comenzaba a asomarse. Decidí romper el silencio, tratando de aligerar el ambiente. «Sabes, si sigues mirando esa pantalla, podría empezar a mirarte de vuelta», bromeé, riendo suavemente. Pero mis palabras cayeron en saco roto tan apenas levanto la vista. Entonces, inesperadamente, Soto, a veces, desearía poder traer de vuelta a mi antiguo gato, Shadow. La forma en que lo dijo me pareció extraña, y la confusión me invadió. Me volví hacia ella, tratando de entender. «¿Preferirías tener un gato muerto que estar conmigo?», pregunté, con irritación asomando en mi voz. Era un pensamiento absurdo, pero algo en él me tocó una fibra sensible. Los ojos de Tara brillaron con emoción y ella respondió bruscamente. «Jack, no lo entendería». Su voz temblaba de ira y algo más profundo, una corriente subterránea de tristeza que no podía comprender del todo. Sentí la tensión en la habitación aumentar, espesando el aire a nuestro alrededor. Había visto este lado de ella antes, cuando se sentía acorralada o incomprendida. En un momento de frustración me desahogué. «Está bien. Vuelve a tu mundo imaginario». Las palabras quedaron colgando en el aire, pesadas con el peso de nuestro conflicto. Tara se levantó de repente, su silla rasguñando el suelo mientras salía a la terraza. La seguí, esperando salvar la noche, pero mientras me apoyaba en la barandilla, la noche nos envolvía en silencio. Tara dio la espalda hacia mí, mirando sobre el vecindario, su silueta enmarcada contra el cielo estrellado. «Siempre piensas que me conoces». «No lo has escrito», su voz rompiéndose ligeramente. Sentí un punzón de arrepentimiento, pero no sabía cómo expresarlo. En su lugar, permanecí en silencio, el abismo entre nosotros ensanchándose. Cuando finalmente se fue, sentí una mezcla de ira y culpa. «Está bien. Diviértete con tu gato muerto», grité, un intento fútil de aferrarme a mi orgullo. Ella me hizo un gesto obsceno, y su coche salió disparado en la noche, sus luces traseras desvaneciéndose en la oscuridad. En el momento en que se alejó, un vacío hueco llenó la habitación, y el peso de lo que había dicho comenzó a sentarse sobre mis hombros. Los minutos se convirtieron en lo que sentí como horas mientras me sentaba en mi habitación, con los ojos pegados al espacio vacío donde ella había estado. La culpa me devoraba, y me encontré mirando su laptop, todavía abierta en mi escritorio. Era un pequeño detalle insignificante, pero de repente se sentía como un salvavidas. Me levanté, caminé hacia ella y abrí la pantalla, esperando encontrar una manera de comunicarme con ella. Lo que vi me envió un escalofrío por la espalda. El título de su proyecto artístico decía «Trayendo de vuelta a los perdidos». Mi corazón se aceleró mientras revisaba sus bocetos, cada uno más inquietante que el anterior. Había dibujos detalados de Shadow, su querido gato, y junto a ellos, notas crípticas sobre rituales y formas de reconectar con aquellos que habían fallecido. Mi estómago se retorció mientras continuaba leyendo, descubriendo las profundidades de sus pensamientos. Ella había estado explorando algunos rincones oscuros de Internet, buscando maneras de traer de vuelta a los que amaba. Mientras hojeaba el documento, me topé con un pasaje que describía un ritual que encontró en un foro misterioso. Mencionaba un lugar específico, un sitio vinculado a los últimos momentos de un ser querido fallecido, y como realizar un cierto acto allí podría abrir un portal al otro lado.
El pánico me invadió al darme cuenta de las implicaciones de lo que estaba leyendo. Esto no era solo arte, era un grito desesperado por Sierre, una forma de reconectar con su pasado de una manera inquietante y alarmante. Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono, marcando su número con desesperación. Cada timbre se sentía como una eternidad. Cuando finalmente contesto, pude escuchar el desdén en su voz. «¿Qué quieres, Jack?». Respondió, su tono frío y distante. «Por favor, vuelve», supliqué, tratando de mantener mi voz firme. «Lamento lo que dije. Hablemos de esto». Hubo una pausa, un pesado silencio que hizo que mi corazón se acelerara. Luego respondió: «No hay vuelta atrás de esto». Sus palabras me golpearon como un rayo y sentí que mi estómago se hundía. «Tara, ¿dónde estás?», pregunté, con la voz quebrándose de miedo. Fue entonces cuando escuché el lejano sonido de un silbato de tren a lo lejos, creciendo más fuerte, resonando en mi mente como una campana de advertencia. «Tara, por favor, ¿dónde estás?», grité al vacío, el temor acumulándose en mi estómago. «Aléjate de Ali». Por favor, podía escuchar el tren acercándose, su rumble ominoso resonando en la noche. «Jack, necesito volver a ver», el murmuró, su voz llena de una escalofriante determinación. «No digas eso», grité, el pánico inundando mis sentidos. «Por favor, solo vuelve». «Lo siento». Haré lo que sea, pero podía sentirla deslizándose, atrapada en el agarre de una oscuridad que no podía alcanzar. «Es hora de unirme a Shadow», dijo suavemente, y mi corazón se hizo trizas. «No». «Tara, por favor, no», grité, la desesperación desgarrando mi garganta. Corrí hacia la terraza, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, rezando para poder alcanzarla a tiempo. «Aléjate de Ali. Por favor, no puedo perderte». El silbato del tren sonaba más fuerte, un recordatorio ensordecedor de la tragedia inminente. «Tara, lo siento tanto», grité, las lágrimas corriendo por mi rostro. El sonido del tren resonaba ominosamente, ahogando mis gritos. «Debí haberte escuchado». «Por favor, solo vuelve», pero su voz era firme y tranquila cuando respondió: «Te veré de nuevo, Shadow». En ese momento, todo se hizo añicos. El mundo se sentía surrealista mientras caía de rodillas. El escalofriante silencio que siguió fue insoportable. Solo podía escuchar el implacable acercamiento del tren, un recordatorio inquietante de lo que había habido. La había empujado, dejé que mi ira nublara mi juicio, y ahora era demasiado tarde. A veces, no logramos ver los muros que construimos a nuestro alrededor hasta que es demasiado tarde para derribarlos. Me quedé de pie en las ruinas de mis errores, el peso del arrepentimiento presionando sobre mí como un ancla, atormentado para siempre por la noche en que la perdí. Mientras la oscuridad me envolvía, comprendí que la vida puede cambiar en un instante. Un momento de ira, una palabra imprudente, puede llevar a una vida de tristeza. Y mientras miraba el espacio vacío que ya había ocupado, entendí el verdadero costo de la pérdida.